vamos a continuar con unos mandamientos. Permítanme contribuir con la imagen. Allí estamos con los mandamientos o leyes, leyes para no apartarse del camino de Yahweh. El tiempo en que hemos aprendido a caminar bajo la Torá, nos hemos dado cuenta que, como describe la Escritura, no es una religión. Somos un pueblo que guarda un camino, el cual Él estableció, el camino de la Torá. Él estableció que sean estos mandamientos guardados por su pueblo, y los cuales, por supuesto, recibiría bendición, recibiría sabiduría ante los ojos de las demás naciones cuando vean que estamos guardando estos mandamientos. Y el día de hoy hemos llegado a este punto de estudiar los mandamientos que Él dejó escrito en la Torá para que su pueblo no se apartase del camino que estableció, para que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, tal como se le dijo a Moshe, y luego esas palabras son repetidas a Josué cuando se toma a cargo el pueblo, ¿no? Entendiendo que la Torá es la ley de los cielos. Por supuesto, claro, la Torá, cuando nos referimos a la Torá, estamos hablando de la ley que el Eterno le dio a Moisés para organizar a su pueblo, para guardar a su pueblo. Como subtema, para ir en este tópico de mandamientos, es advertencias contra las costumbres paganas y los falsos profetas, porque de eso se trata realmente en estos mandamientos, el no apartarse del camino. Una advertencia contra las costumbres paganas, de no practicar las costumbres de las demás naciones, y los falsos profetas. ¿Por qué de estas dos cosas? Porque cuando usted va a los versos que vamos a revisar el día de hoy, que es Deuteronomio capítulo 13 y Deuteronomio capítulo 18, previo a esa sección donde nos habla de los falsos profetas, inicia hablando acerca de las costumbres que las demás naciones tenían y la cual el Eterno le prohíbe a su pueblo. Así que vamos a ingresar allí. Estamos en Deuteronomio 12, antes de ingresar a Deuteronomio 13, para que podamos ver los mandamientos que el Eterno ha establecido. A ver, allí estamos. También voy a esto acá. Ahí estamos muy bien. Deuteronomio capítulo 12, versículo del 29 en adelante. Dice de esta manera: cuando Yahweh tu Elohim haya destruido delante de ti a las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, Yahweh es el nombre del Eterno. Elohim es, como aparece en la Escritura, lo que se traduce como Dios, lo que encontramos en la Biblia como Dios. Por eso dice Yahweh tu Elohim. Y estamos buscando las palabras que no lleven ninguna connotación de algún tipo de deidad extraña al Eterno. Y eso incluye en este tipo de mandamientos. ¿Por qué digo extraña? Porque cuando nosotros decimos Dios, debemos saber que el origen de esa palabra es, en el griego está de Zeus. Estamos pronunciando a Zeus. Por eso es que hemos optado por dejar en este escrito, aunque sea en español, la palabra Elohim, y llamarlo así, porque es la palabra que traducen para ponerle Dios. Entonces, repito, cuando Yahweh tu Elohim haya destruido delante de ti, como lo había prometido, a todas las naciones a donde tú vas para poseerlas y heredes y habites en su tierra, era la tierra que le había prometido el Eterno a Abraham, a Isaac y a Jacob, desde los límites, desde el río Éufrates en Mesopotamia hasta el río Nilo en Egipto. Toda esa tierra le pertenece por promesa eterna que el Eterno le dio a Abraham, a toda la descendencia de él, que es el pueblo de Israel. Y ese mensaje que el autor de los Hebreos, en el capítulo 4, le llama las buenas nuevas, lo que se traduce en otras partes como el Evangelio, las buenas nuevas, es el mismo mensaje que enseñó el Mesías y es el mismo mensaje el cual predicamos el día de hoy. No hay un tal mensaje del Evangelio en el que Cristo muere en una cruz por unos pecados de todo el mundo para llevar a la gente al cielo. Ese nunca ha sido el Evangelio, nunca ha sido las buenas nuevas que se ha planteado desde el principio. El principio fue darle a la descendencia de Abraham una tierra, y ya definió cuáles eran los límites geográficos de esa tierra. Repetimos, desde el río Éufrates y hasta el río de Egipto, el río Nilo. Toda esa tierra es la opción, digamos así, de entregar esa tierra. Esa es la promesa de lo que se conocen en las religiones como el Evangelio. Y aquí él les dice, cuando ustedes ya tengan esta tierra, y se las dio efectivamente por mano de Josué, dice el verso 30, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, en pos de las costumbres de esas naciones, después que sean destruidas delante de ti.
No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también serviré. No harás así a Yahweh, tu Elohim, porque toda cosa abominable que Yahweh aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás de ello, ni de ello le quitarás. Ese es el mensaje que les da. Recuerden que cuando llegan con Josué y Yehoshua, conquistan la tierra, no toda la tierra que se le prometió, sino una porción desde Dan hasta Beersheba. Es muy reducido la porción comparado a los límites que se le ofreció desde un principio, los cuales en el milenio, en unos años, cuando el Mesías establezca su gobierno a nivel mundial y se manifieste como el rey que es, tomará esas tierras, así está prometido. Y nos damos cuenta que ese límite que se le dio, si ustedes leen el libro de Josué, dice que el Eterno permitió que ciertas naciones quedaran allí y no sean del todo destruidas, sino que serían destruidas por el tiempo. Por eso vemos después a David que empieza a limpiar esa tierra de los enemigos del Eterno. Pero la razón por la que el Eterno dice que los dejen todavía allí, que no los sean destruidos del todo, es para que sean una prueba a Israel. Les dice, déjalos allí para que sean como un efecto de prueba si Israel, una vez que tendría la bendición, sería fiel al Eterno o no. Y eso es algo que es un patrón, no solo en esa época, no solo en la época del desierto, cuando estaban por mano de Moisés, sino hasta el día de hoy. En la época de los discípulos también ocurrió lo mismo. El Eterno siempre lleva estos patrones de prueba, porque el reino que Él entrega, Él siempre lo dice, y Pablo lo define de esta manera, ver si somos dignos de adquirir ese reino, de estar dentro del reino. No es tan sencillo. Entonces el Eterno manifiesta este tipo de oposición o este tipo de situaciones en las cuales Él dice, como dice Deuteronomio 8, yo los llevé al desierto, los hice padecer, los hice tener hambre, para ver qué habría dentro de su corazón, si habrían de guardar mis mandamientos o no. Esa es realmente la idea que el Eterno siempre ha proyectado para que se manifiesten por medio de la aflicción quiénes son y quiénes no son. Vemos también que esa es la razón por la que da el día de Shabbat. Cuando usted lee en el libro de Éxodo, en el capítulo 16 del libro de Éxodo, dice claramente que Él les da el Shabbat y que les da 6 días para trabajar y el 7º día nos debían salir a recoger maná. Y Él les dice allí que esto lo da también para ver si en su corazón guardarían o no los mandamientos del Eterno, para probarlos si guardarían. Y vemos que hubieron muchas personas que a pesar de las indicaciones salieron a recoger maná el día de Shabbat y no encontraron nada. Y a pesar de la instrucción, muchos de ellos no guardaron el doble porción el día 6º, sino que esperaron a salir el día 7º. Y a pesar también de esto, muchos de ellos entre semana, en medio de los 6 días, recolectaron más de la porción que necesitaban y esta se pudrió y empezó a heder. Entonces, estas cosas es lo que el Eterno presenta al pueblo constantemente, que entendemos, este pueblo venía con una cultura de esclavos, en una nación totalmente pagana, llena de dioses, pero no es muy diferente al llamado que nos está haciendo a cada uno de nosotros. Aún vivimos en un sistema que es contrario a la Torá, vivimos en un sistema que es totalmente contrario a las leyes del Eterno, y cada vez estamos viendo cómo los valores que de alguna manera tenían un reflejo en la Torá se están perdiendo en la sociedad. En varios lugares del mundo estos ya se perdieron. Aquí en Latinoamérica por lo menos tenemos ciertas cosas que aún no se han perdido, pero están rumbo a descarriarse también, que la generación de nuestros niños verán un sistema, un espectáculo totalmente desagradable al Eterno, un espectáculo en el cual posiblemente, como vemos en las profecías, el Eterno tendrá que decir, ha llegado el colmo de la maldad del amorreo hasta aquí, y empezará el juicio, porque hay demasiado valor contrario a la Torá que se presenta dentro de la sociedad. Y como les decía, nosotros somos parte de un pueblo que también tiene este conflicto o estas circunstancias a la cual tendremos que enfrentarnos para ver qué habría dentro
de nuestro corazón o no, si guardaríamos o no los mandamientos del Eterno como Él lo estableció, como está dicho en su palabra, no como sea la comodidad nuestra, sino como está escrito que tenemos que guardar sus mandamientos. Eso es una prueba realmente, y como también dejó escrito Kefa, Pedro, en una de sus cartas, él dice, si el justo con dificultad, con mucha dificultad se salva, ¿cuánto más podrá encontrar salvación el impío y el pecador, ¿no? Entonces, este camino, como también lo define Yeshua, no es para cobardes, este camino es para aquellas personas que se han decidido realmente en servir al Eterno y no servirse a sí mismas, y lo estamos viendo que esto es lo que el Eterno les presenta, les dice, todas estas naciones tenían una forma de servir a sus dioses, y ustedes, lo que vemos ser señalado con rojo, dice, ustedes no hagan de esa manera, ni digan, como aquellas naciones servían a sus dioses, yo voy a servir de la misma manera. No harán así a Yahweh tu Elohim. ¿Por qué él hace ese punto para recalcar? No le harán así a Yahweh, porque nosotros estamos viendo aquí en la imagen el becerro de oro, la historia del becerro de oro que todos conocemos que ocurrió en el desierto, en el monte Sinaí, después de haber escuchado la voz del Eterno. Pero entendemos que ellos, cuando estaban haciendo este tipo de idolatría, ellos dijeron, esto es fiesta para Yahweh. Ellos, de alguna manera, desobedeciendo los mandamientos del Eterno, nombraron esta fiesta para el Eterno, pero contrario a lo que el Eterno les había dicho. Y fue totalmente desaprobada y muchos murieron allí. Como 3.000 personas murieron y Moshe tuvo que hacer juicio también junto con los levitas. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de mostrarle? Exactamente lo que está diciendo aquí. No podemos tomar costumbres paganas, días de adoración solar, por ejemplo, que es el día por excelencia de todas las culturas donde adoran a los dioses solares, que es Sunday, el día domingo, Dominicus Day, el día del Señor del Sol, y decir que lo hago para el Eterno y que Él se sentirá agradado porque Él sabe lo que hay en mi corazón. Eso es una falacia, eso es un error. Debemos hacer las cosas como Él dejó escrito que tenemos que hacerlas, no conforme a nuestra voluntad, no conforme a nuestras pasiones, no conforme a nuestros deseos, o caer en el error de decir, es que Él conoce mi corazón y sabe que yo lo hago de todo corazón para Él. Si realmente esa es la actitud que hay en nosotros, pues el Eterno tendrá misericordia y nos dará luz, nos dará el mensaje para que podamos entender y decir, estamos mal, cambiemos, vamos a ir por el rumbo que el Eterno está señalando, el camino que cursa la luz, sigamos ese camino. Pero si alguien insiste en perseverar en ese tipo de idolatría, porque no hay otra manera de llamarlo, después de haber conocido, después de haber tenido el conocimiento, pues entonces es una rebelión. Y recuerden qué dice el profeta Samuel con respecto a esto. Él dice, el obedecer es mejor que los sacrificios que podamos presentar al Eterno. Prestar atención es mucho mejor que la grosura de los carneros. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación, o sea, querer seguir porque me siento cómodo en esta religión. Y les digo, no estamos predicando ninguna religión porque todas las religiones tienen un error, todas, absolutamente todas. Nosotros no declaramos una religión nueva, estamos declarando lo que está escrito, que habla no de una religión, habla de la salvación y la redención de un pueblo, de un linaje, que es el linaje de Abraham, que por historia bíblica y por historia académica, secular, como quieran llamarlo, nosotros estamos encontrando al pueblo de Israel en medio de las naciones y hemos visto que somos parte de un movimiento profético, porque está escrito que al final de los días, en medio de las naciones, el pueblo del Eterno, el linaje de Abraham, empezará a guardar los mandamientos que le dio Moisés, y eso dice Deuteronomio capítulo 30. Entonces sigamos, avancemos, dejando claro esto, porque el Eterno advierte y dice, no tomen estas costumbres paganas y las llamen en honor a mí, porque Él no los va a aceptar. Una de esas es el día del solsticio de invierno, donde el 25 de diciembre tienen la idea de decir, es el día del nacimiento de Jesús. Históricamente, y es muy fácil entrar al navegador y darnos cuenta que ese día es el día, por ser el solsticio de invierno, el día más largo del sol, es el día del nacimiento del sol de todas las culturas, de todos los dioses solares alrededor del Medio Oriente, y también incluso en la parte europea, los celtas adoraban y tenían a sus dioses como el día del nacimiento del sol. Y pusieron a Jesús, que lo llaman los cristianos, a Jesús, junto a ese grupo. Y él aquí dice claramente, no digan ustedes, ni hagan como estas naciones servían a sus dioses y digan que lo hagan para mí. Eso no es agradable a los ojos del Eterno.
Si queremos celebrar el nacimiento del Mesías, pues esta es la fiesta. Esta es la fiesta que hace 3 días atrás inició con el nacimiento del Mesías. Él nació no en un pesebre, nació en un azúcar. El traductor le puso pesebre porque cuando encontró que era un tabernáculo, una cabaña, pensaba que ahí era donde metían a los animales, pero realmente es un azúcar. Él nació en un azúcar. Era por la costumbre griega. Correcto, la costumbre griega. Ajá. Ellos tenían esa costumbre de que una choza no era para habitar personas, sino era un establo, por eso le pusieron pesebre. Pero no es la idea que está escrita allí. Y entonces nos damos cuenta que una vez más el globo terráqueo celebra lo que es una adoración al sol, y muchos con sus diferentes dioses, y la mayoría de los cristianos con su Dios Jesús, porque Jesús es un Dios para ellos, y nos damos cuenta pues que no es lo que se está enseñando. El Mesías, Yeshua, nació en estas fechas y estamos celebrando parte de eso porque este tabernáculo cumple el propósito que se le dio al Eterno, que el Eterno le dio al Mesías. Cuando en la profecía dice que será su nombre Emmanuel, pues Emmanuel es Elohim con nosotros o habitando entre nosotros, tabernaculizando entre nosotros. Y eso es lo que cumplió el Mesías con su nacimiento. Ok, continuamos. El verso siguiente entra a Deuteronomio 13 y aquí empieza a hablar, después de haber mencionado no seguir las costumbres paganas, empieza a hablar de los falsos profetas. Y dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de un Elohim extraño, porque se traduce en la Reina Valera como Dios ajeno, pero el original dice en el hebreo es un Elohim o un Dios extraño, diferente, que no conociste, y te dice que sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Yahweh, vuestro Elohim, una vez más, os está probando, para saber si amas a Yahweh, vuestro Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma. Nos damos cuenta aquí que nos da una advertencia y nos dice, si alguien se levanta a manera de profeta o se levanta diciendo tengo un sueño, yo soñé tal cosa, y dice que anuncia que va a haber una señal y esta señal se llega a cumplir, llega a haber un cumplimiento de sus palabras, no es suficiente garantía para decir este profeta o este hombre que se pronuncia como un profeta o como un soñador de sueños o como un canal del Eterno para dar un mensaje, no es suficiente evidencia para decir que es un enviado del Eterno. ¿Por qué? Si dice aquí, si además de esa señal, te dice, sigamos a un Elohim extraño, algo diferente a lo que el Eterno dijo, pues entonces dice, no darás oído a las palabras de tal profeta. No escuches a tal profeta ni a tal soñador de sueño. ¿Qué les quiero decir en otras palabras más simples? ¿No? Cualquier revelación, cualquier mensaje, cualquier ángel que descienda del cielo y les venga a dar un mensaje o cualquier sueño que tengamos que sea contrario a lo que el Eterno estableció desde el principio, dice, no escuches. Eso no lo envié yo, porque el Eterno no se contradice. No puede ser que el Eterno hace un pacto con Abraham y con toda su descendencia y luego le da un mensaje a Moisés, restaura a su pueblo y les dice que los entregaría una tierra en la cual fluye leche y miel y que perdurarían allí sus días para servirle y para adorarle, y de repente alguien tiene un mensaje diferente, dice que es enviado por el Eterno y dice nos vamos al cielo, vamos a vivir eternamente en el cielo. Es un mensaje contrario, distinto. No importa cuántas personas digan que murieron y se fueron al cielo o que murieron y se fueron al infierno, no importa ninguna de esas señales porque está yendo en contrario a la palabra del Eterno. No es una evidencia que una señal se cumpla para decir esto es del Eterno, pues el libro de Apocalipsis revela claramente que en el gobierno del sistema de la bestia habrá señales y habrá milagros, habrá todo este tipo de eventos maravillosos en los cuales muchas personas al ver eso caerán y dirán sigámoslos a ellos, porque van a ver todas esas señales y milagros que se van a cumplir, que la bestia va a hacer o el falso profeta realmente es el que va a hacer, y muchas personas lo van a ver. Y el Eterno dice, esa no es una señal de que sea enviado por el Eterno, porque vean que alguien hace algo extraordinario o porque se cumple alguna palabra o algún mensaje. La única opción que el Eterno nos deja como una brújula para no perdernos ni desviarnos ni izquierda ni a derecha, no son los eventos maravillosos, no son los sueños,
no son el cumplimiento de una palabra, sino es que se cumpla lo que está escrito. Ver que nadie se desvíe del mensaje que él dio originalmente. Que nadie, si alguien predica algo que está distinto al mensaje que originalmente se detalló, pues es un mensaje extraño, es un mensaje errado. Y Shaul, Pablo, uno de los apóstoles del Mesías, se dice, sea anatema. O sea, está destinado para destrucción. Eso es ser anatema, algo que es consagrado al Eterno para ser echado en el fuego y ser destruido. Sea anatema, aunque un ángel del cielo, dice, o aunque nosotros mismos les predicáramos un mensaje de las buenas nuevas diferente al que han escuchado del Mesías, al que está escrito en los profetas, pues sea anatema. Eso tenemos que tenerlo muy claro, porque el Mesías no vino a dar un mensaje distinto, no vino a dar una nueva revelación de lo que era la palabra del Eterno. Dice en Marcos, capítulo 1, verso 14, que Yeshua empieza a predicar y dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Sin embargo, si tú le preguntas a un cristiano qué es el Evangelio, o a una persona de cualquier denominación que se entienda con la Biblia como base de qué es el Evangelio, el cristianismo normalmente dice es que Cristo murió por tus pecados y ese es el Evangelio y tienes paz y todo lo demás que siga. Pero miren, él estaba, dice la Escritura, iniciando su ministerio y dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y así traduce la Reina Valera. ¿Cómo es posible que él esté predicando de alguna manera que murió y que resucitó si todavía no había ocurrido, si recién estaba empezando su ministerio? Por lo tanto, el Evangelio no se centra en la muerte y la resurrección como lo llevan, gracias hermano, como lo quieren llevar o quieren exponerlo, como que sea fuera el punto nuclear. No, el Evangelio es el cumplimiento de las promesas que el Eterno hizo a Abraham. A través de Yeshua cumple esas promesas. Yeshua es el Moisés que habría de venir, el profeta como Moisés que habría de venir, que lleva al pueblo al cumplimiento de esas promesas. Porque las promesas y los pactos que se le dieron a Abraham no pueden quedar en el aire. Las palabras del Eterno no pueden caer a tierra. Tienen que cumplirse, tienen que llevar un cumplimiento. Entonces nos damos cuenta una vez más que la brújula que tenemos nosotros para poder llevar adelante nuestro camino sin desviarnos ni izquierda ni derecha, como decía Pedro, la antorcha que nos alumbra en un lugar oscuro, la profecía más segura es la Escritura. ¿De qué manera? Que se cumpla lo que está puesto allí, que se cumpla lo que los profetas dijeron. Nada hará Yahweh Elohim sin que antes lo anuncie a sus siervos los profetas, está escrito. Y no existe ninguna profecía donde el Eterno diga que crearía una institución llamada iglesia. Eso es un error de la traducción, pues la iglesia es Cajal, la iglesia es congregación. Está hablando de la congregación del Mesías. De hecho, en Hechos capítulo 7 dice la palabra eclesia cuando se refiere a Moisés con la congregación en el desierto, pero le traducen congregación. Dice, este es aquel Moisés que estaba con la congregación en el desierto. Y ahí la palabra en griego es eclesia. Pero esa misma palabra, eclesía, en otros lugares le traduce iglesia. Pero cuando no les conviene, porque habla de Israel, le ponen congregación o asamblea. Eso es una manipulación muy clara. Debieron haberle dejado siempre congregación, porque esa es la traducción real. Y no crear una palabra, inventar una palabra llamada iglesia, que es una transliteración de eclesía, y crean como una nueva institución, como que le da la noción al lector de que está creando una nueva institución. Y no es así. Entonces, dice él, verso 3, no darás oído las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Yahweh vuestro Elohim los está probando, para saber si amas a Yahweh. Y miren, ¿qué es el amor de acuerdo a la Torá? Es la obediencia. No puede haber amor sin obediencia, no existe eso en la mente del Eterno. Para el Eterno, amor no es emoción, sentir una emoción muy fuerte por el Eterno. Para el Eterno no es el amor un sacrificio del tipo me voy a quedar ayunando 30 días o voy a vigilar o orar toda la madrugada. Ese tipo de sacrificios no es como se expresa el amor al Eterno. La forma más sencilla de expresar que amamos al Eterno es obedeciendo su palabra, guardando sus mandamientos. Esa es la forma en la que un padre por lo menos se siente grato por su hijo. Dice, este hijo me ama porque me respeta, porque guarda lo que yo le he indicado. Nadie, no, me imagino yo, ningún padre se sentiría a gusto con un hijo que lo abraza, lo besa, le dice te amo, pero nunca le hace caso y lo desobedece en todo lo que ya ha establecido de las reglas que tiene que llevar su hogar.
el padre no tomará en cuenta esas palabras y le dirá, tú no me amas. No hay amor en tus acciones. Tus palabras muestran amor, pero tus acciones no. Continuamos. Deuteronomio 13 dice, verso 4, en pos de Yahweh vuestro Elohim andarás, ese es el mandamiento, no seguirás un Dios extraño. Cuando dice en pos de Yahweh tu Elohim andarás, es guardarás lo que yo he ordenado, lo que yo he establecido. A él temerás, guardarás sus mandamientos, escucharás su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Es clara el mandamiento, no desviarse de lo que él ya estableció, de lo que él ya dijo. Él no cambia, él no es alguien que fluctúa, un día dice guarden estos mandamientos y luego hoy me equivoqué, voy a mandar a mi hijo a arreglar el problema. No es de esa manera. El Eterno ha establecido una relación con su pueblo, un pacto con su pueblo y le ha dado estos mandamientos para que este pueblo sea guardián de la presencia del Eterno. ¿Cuál es la razón principal, primordial de que el Eterno le dé estos mandamientos de santidad y luego le da mandamientos de pureza ritual incluso a su pueblo? Es que el pueblo sea capaz de contener en medio de ellos la presencia del Eterno. Cuando el pueblo se llenó de contaminación, cuando Israel y Jerusalén empezaron a cometer transgresiones, el Eterno lo que hizo fue sacar la gloria que había depositado en el templo y se posó en el monte de enfrente, porque no puede habitar donde hay inmundicia. De hecho, en la visión que ve Ezequiel les dice, entra al templo y veía que había mujeres dentro del templo llorando y endechando a Tamuz. Tamuz es la representación del Hijo de Dios de una manera babilónica. Cuando usted ve al niño divino que le pintan allí, esa es una representación de Tamuz. De hecho, a la imagen que tienen con su coronita, que es el sol y todo esto, es exactamente la misma. Y nos damos cuenta que estas adoraciones a dioses paganos que él viene advirtiendo es algo que no ha cambiado. Creemos y nos engañamos al creer que vivimos en una sociedad en la cual ya esto no existe. Ya no hay adoración a dioses extraños y todos adoramos a Diosito. Eso es una falsedad. Usted vaya a visitar el cantón donde yo vivo, cuando usted baja el puente, lo primero que va a ver ahí es una estatua de Tamuz. Y es un niño divino que está allí. Usted va a ver en diferentes lugares torres que terminan en una punta, son obeliscos. En las ciudades más pobladas, más avanzadas, perdón, usted se va a dar cuenta que se encuentran estos obeliscos. ¿Qué son estos obeliscos? Son falos incircuncisos del dios Ra, que los egipcios así lo definían, pero tú lo ves en Washington, lo ves en Nueva York, los ves en distintos lugares y aquí hasta en el Parque Central de Guayaquil ves uno de estos falos. Entonces nos damos cuenta que esta adoración no ha cambiado. Ves los eventos que salen en la televisión y en los programas de NTV y donde salen estos artistas con sus vestimentas y sus representaciones y sus coreografías y todo eso, te das cuenta que es una adoración a sus dioses. Es exactamente lo mismo, no ha cambiado. Y toda la gente en el estadio aplaude y llega a un frenesí por lo que están viendo y muchos no lo entienden, pero están haciendo una adoración a sus dioses. Pero descansan según ellos su conciencia tranquila porque dicen, bueno, es que yo no lo hago conscientemente, yo no lo sé, pero eso no lo justifica realmente de vivir en una acción pagana. Cuando uno conoce y se da cuenta de esto, y es básicamente por la Torá, podemos darnos cuenta que todo lo que desagrada al Eterno está en cada lugar que vemos. Todo lo que va en contra de la Torá está presente constantemente. Y debemos ser fiel al Eterno y no ser tan de mentes dormidas para decir, yo no lo veo mal, que esté mal hacer eso, tenemos que conocer la Torá y ajustarnos a la Torá para darnos cuenta que el mundo no ha cambiado. El mundo es el mismo y el mundo sigue haciendo su adoración a los dioses. Cada 2 semanas, de una manera anual, los hombres más representativos de la nación de Estados Unidos, los que han sido presidentes, se reúnen en un bosque en California y allí hacen cultos con una estatua de un búho, ponen fuego, hacen cánticos. Alguien dice, no, es que eso era del pasado, eso eran personas que no tenían conocimiento, que creían y adoraban la piedra. Y estamos viendo una estatua de una piedra de un búho, como de 8 metros, y están las personas supuestamente más académicas, más entendidas, y están adorando esto. Nos damos cuenta que esto no ha cambiado absolutamente nada, seguimos en el mismo mundo en el cual vivieron nuestros padres hace 3.000, 4.000 años atrás. Verso 5 dice, tal profeta o soñador de sueños
ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Yahweh, vuestro Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Yahweh, tu Elohim, te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Cuál es la sentencia que se le da a un falso profeta? Pues es la muerte. La muerte, no existe otra cosa. Esas cosas no se pueden tolerar por cuanto aconsejó rebelión. Hoy en día, pues, guardando la Torá, ¿cuál fue la solución que dijo Shaul dentro de las congregaciones que estaban fuera de la tierra de Israel, como nos encontramos hoy aquí? Pues él decía, saquen ese de en medio de ustedes. O sea, las cosas que empiezan a enseñar una rebelión al Eterno, de una manera muy sutil, porque no te dicen rebelémonos ante el Eterno, pero vimos en los versos anteriores que cualquier acción que enseñe ir en contra del Eterno o tomando o se apeguen mandamientos no mandamientos, costumbres paganas y le llamen en honor al Eterno, eso es una rebelión. Y cualquiera que se presente a enseñar así a los demás, Yeshua decía, será pequeño considerado para el reino, o sea, no dio la talla para el reino. Cualquiera que quebrante estos mandamientos y así enseña a hacer a los demás, no da la talla para el reino, es pequeño para el reino de los cielos. Pero luego dice que aquellos que guarden estos mandamientos, aún los más pequeños, y así enseñen a hacer a los demás, grandes serán llamados en el reino del Eterno. Verso 9 dice, verso 9, pero este es del capítulo número 18 de Deuteronomio. Continuamos con la otra parte que nos habla de las costumbres paganas, e inmediatamente los versículos continúan con los falsos profetas. Dice, cuando entres en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, vemos que es el mismo comienzo que nos había dado en el capítulo 12, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No aprenderás a hacer según sus abominaciones. No aprendamos a hacer lo que ellos hacen. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Yahweh cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Yahweh tu Elohim echa estas naciones de delante de ti, por eso las entregó, por eso va a haber juicio. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, acusa exactamente de lo mismo a aquellas personas que después de haber visto los juicios, después de haber escuchado los 3 ay y el sonido de las 3 últimas trompetas, dice, no se arrepintieron de sus transgresiones, de sus adulterios, de sus hechicerías, que se traduce como farmaquía, en el griego es farmaquía, dice de sus hechicerías. No se arrepintieron, y está hablando de los gobiernos, de quienes llevan a la gente, al pueblo entero, a una actitud y a un pensamiento a través de una ingeniería social a adorar a estos dioses. Dice el verso 13, perfecto serás delante de Yahweh tu Elohim, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Yahweh tu Elohim. Eso es realmente parte de lo que el Eterno le dijo desde el principio a Adán, de ese fruto, de esa ciencia, el conocimiento que se traduce del conocimiento del bien y del mal, o esa ciencia deseable para el mal, para hacer el mal, de esa está prohibido a los hombres, de esa tú no tomarás. Y incluye todo este tipo de ciencias de conocimiento, porque realmente no era una fruta, no se refería a un fruto. El árbol representa conocimiento, sabiduría, y de hecho le dice, es el árbol de la ciencia. Estaba hablando de una ciencia, no estaba hablando de un fruto. Eso es solamente una manera alegórica, como el Eterno siempre ha presentado los sueños o visiones, de esa manera lo describe Moisés. Como los antiguos, de hecho, narraban las historias a través de este tipo de alegorías o decoraciones, pero todos entendían, incluso por el contexto, lo que estaba hablando. Había una ciencia que hay hasta hoy, de la cual el Eterno dice al hombre, está prohibido al hombre entrar en esas profundidades o esos niveles porque quedarán reos de juicio. Lo que se le dijo a Adán, que moriría en ese mismo día. Verso 15 dice, después de hablar una vez más, advertirnos de no tomar los ejemplos y las costumbres de estas naciones, dice, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh tu Elohim. A él oirás. ¿Quién es ese profeta? Ese profeta es Yeshua. Yeshua es aquel que, recuerden cuando Juan el Bautista estaba predicando arrepentimiento, le dicen, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú el Mesías? Después le preguntan y él dice, no soy ni el profeta, no soy el Mesías. ¿Eres tú Elías? Él le dice que no. Y explica la escritura y por todo el contexto que este profeta es el Mesías. El profeta dice, profeta como yo, dice Moisés, les levantará el Eterno.
Miren, ¿por qué el judaísmo? Y bueno, existen más razones, pero esta es una nada más. ¿Por qué el judaísmo rechaza tanto al cristianismo y rechaza este camino? Hablando de Yeshua, porque obviamente presentan el cristianismo y nos incluyen a todos nosotros creyentes en Yeshua como en un mismo saco. Creen que adoramos a Él como Dios, que es realmente una transgresión decir eso de parte del Mesías. Cuando nosotros enseñamos que Yeshua, el Mesías, no es el Dios creador de todos los cielos y la tierra, no lo estamos rebajando. Estamos dando el lugar de honor que Él se merece, el lugar de honor que Él mismo puso cuando dijo, mi Elohim, yo sirvo y estamos sirviendo al Elohim de Yeshua, al mismo Elohim que Yeshua representó, porque de Él es el que se dice que sería quien representa al Eterno. Pues en el Salmo dice que bendito el que viene en el nombre del Eterno, y Él es el que viene como representante del Eterno, mas no es el Eterno, es el que lo representa aquí en la tierra. Y una de las cosas que les decía es que normalmente ellos entienden estos mandamientos de la Torá, y habíamos visto que dice cualquier profeta, cualquier soñador de sueño que hace un milagro, que hace una señal, o que dice una palabra y esta se cumple, pero te lleva a seguir un Dios extraño, dice, ese no es un profeta verdadero. Si yo le digo a alguien que conoce este mandamiento y le digo, miren, Jesús, o les diría yo, Yeshua, digamos, imaginemos, pero normalmente Jesús hizo milagros, hizo prodigios, y son indudables, Él los hizo. Pero ahora Él viene a enseñarnos de que la ley del Eterno y la palabra que el Eterno le dio a Moisés está abolida. La lógica debe dictar, Él es un falso profeta. El Eterno así dijo que lo identifiquemos. Porque todo falso profeta es aquel que por mucho milagro que haga o muchos prodigios, te está guiando por un camino extraño o diferente al que el Eterno le dio a Moisés. Cualquiera que enseñe que el Mesías es contrario a la enseñanza de Moisés, está presentando un falso testimonio de Yeshua. No está presentando a la figura histórica del Mesías. La figura histórica del Mesías es un hombre que jamás comió en su vida algo inmundo, algo que sea contrario a Levítico 11, un hombre que todos los días de su vida guardó el Shabbat, un hombre que pronunció el nombre del Eterno delante de la congregación, como está escrito en las profecías, un hombre que tenía el sentido completo en cumplir las profecías del Eterno sin dejar ni una de ellas a un lado o inventarse un nuevo camino o un nuevo rumbo para el pueblo del Eterno. Es alguien que guardó los mandamientos en todo tiempo, que no hubo un solo mandamiento que hubiera quebrantado, y así enseñó a hacer a sus discípulos, a guardar la Torá. Él es el que dijo, yo no he venido a abolir la ley y los profetas. De hecho, así empezó su ministerio, cuando él les dice, no penséis que yo he venido a abolir la ley y los profetas. 2000 años después, se paran supuestos maestros y seguidores de él y dicen, Jesús vino a abolir la ley y los profetas, ignorando el primer mandamiento que les dio cuando les dijo, no piensen que yo he venido a abolirla. Pero muchos llevan el contrario y dicen, no, Jesús sí vino a abolir la ley y los profetas. Si él vino a abolir y realmente eso fue lo que hizo, pues entonces él es un falso profeta, si esa es la realidad. Porque de acuerdo a las palabras de Elohim, a las palabras del Eterno, nadie que pueda ser llamado un profeta del Eterno va a degradar, descartar o abolir las palabras que el Eterno ha establecido para su pueblo, o les enseña a seguir un rumbo diferente. Entonces nos damos cuenta que ahí vamos entendiendo cómo uno define a un falso profeta. No es por los milagros que haga, no es por el cumplimiento de su palabra que se llegue a cumplir. Si esta persona nos lleva un mensaje diferente, o alguien dice soñé que ya no hay que guardar el Shabbat, pues sabemos que ese sueño, por muy real que haya sido, por tan real que haya sido, que haya bajado un ángel y se lo haya dicho, no es del Eterno. Así de claro, y eso lo dijo Pablo en Gálatas capítulo 1. Verso 16 dice, conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Elohim en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Cuando el Eterno se presenta a Israel, un testimonio de que toda la nación escuchó la voz del Eterno, con los truenos, el fuego y el sonido de shofar, que cada vez se hacía más fuerte, el pueblo sentía morir cada vez que escuchaban la voz del Eterno. Y aterrados y con lágrimas en los ojos y con pavor le dicen a Moisés que ya no hable más, que mande él a traer el mensaje del Eterno, y dice, dile
a ti que te diga y tú lo traes y nos lo dices a nosotros, pero que ya no hable porque sentimos que vamos a morir cada vez que escuchamos su voz. Y por eso él dice, conforme a lo que ustedes pidieron, pues el Eterno les enviará un mensajero, un mediador como Moisés. Verso 17 dice, y Yahweh me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo mandare. Nos damos cuenta que el primer atributo que se le da a este profeta que habría de venir es profeta como Moisés. Moisés enseñó a guardar la Torá del Eterno. Un profeta como Moisés no puede enseñar lo contrario, no puede ser distinto. Moisés fue un intercesor por su pueblo. Un profeta como Moisés es alguien que es un intercesor. Yeshua fue intercesor de su pueblo. Profeta como Moisés es que Moisés fue el mediador de un pacto. Yeshua es el mediador de un pacto que no es un nuevo pacto, es una renovación del pacto. Si uno lee cuál es este nuevo pacto que lo menciona Jeremías 31:31, Hebreos 8:8, nos damos cuenta que es solamente una renovación. Porque el pacto comienza diciendo, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y ahí nos damos cuenta que el pacto no es con gentiles, no es con iglesias cristianas, no es con cristianos. Dice, el pacto, el nuevo pacto se fundamenta en un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Por lo tanto, nadie que no pertenezca a estas casas puede atribuirse a sí mismo individualmente ese nuevo pacto. Porque muchos dicen, estamos bajo el nuevo pacto, eso de Moisés es el antiguo pacto. Pues el nuevo pacto es para la casa de Israel y la casa de Judá, que son las 12 tribus de Israel, con quien se hizo el primer pacto. Es una renovación. Y no se saca tampoco a la ley de Moisés, pues el nuevo pacto dice, y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mi ley en su corazón y en su mente las escribiré. ¿En qué lugar de esas palabras del nuevo pacto, en qué lugar dice que la ley de Moisés queda abolida? Jeremías 31. Claro, está en Jeremías 31 y Hebreos 8:8 también dice lo mismo. Entonces, ¿en qué lugar queda decir que esa ley fue abolida? Más bien no, dice, ya no estará en piedras, donde ustedes tendrán que leerlas y obedecerlas. No, ya estarán en su corazón. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Ese es el nuevo pacto. Una persona que ha sido, digamos, como dicen las religiones, llena del Espíritu del Eterno, no puede enseñar a transgredir el Shabbat. Más bien es aquella persona que dice, no, yo deseo guardar esto, no quiero quebrantar el Shabbat. Y anhelo guardar el Shabbat, anhelo cada semana que llegue este tiempo. Yo ya no quiero comer eso porque sé que eso es una transgresión al Eterno. Y sin entender lo que, por lógica, todo médico a cierta edad a las personas le llega a decir, no coma cerdo, no coma camarón, no coma marisco, no coma esto y aquello, vemos al final que el Eterno siempre tuvo la razón, Él es sabio, estas cosas no se hicieron para comer. Son animales, creación del Eterno, sí, tienen una función, pero no son alimentos al hombre. El Eterno nunca se equivoca cuando nos enseña cómo vivir nuestras vidas, Él nos creó. Entonces nos damos cuenta que los mandamientos del Eterno estarían dentro del corazón del pueblo. Por eso se identifica el pueblo del Eterno, aquellos que en su corazón han buscado guardar estos mandamientos, y es profecía bíblica, no hay de dónde darle vuelta. El problema es cuando no se lee a los profetas, no se lee la Torá, no se lee los salmos, las cosas que Yeshua mandó a leer, y empezamos a leer lo que mal llaman el Nuevo Testamento, con interpretaciones cristianas, con interpolaciones, con versos añadidos, y creen entender y han construido una teología cristiana que realmente pende de un hilo, porque cuando analizamos la parte académica, la parte histórica, la parte arqueológica de estos textos, te das cuenta que esa teología no tiene sustento, no se puede sustentar. Entonces, continuamos. El verso 18 dice, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mande. ¿Se acuerdan que Yeshua siempre dice, yo no hablo de mi propia cuenta, yo hablo lo que el Eterno me ha mandado a hacer? Y ese es el profeta del Eterno. Yeshua, una de las tentaciones de Yeshua fue cuando después del ayuno él tenía hambre y se le presenta la tentación de convertir las piedras en pan y comer. ¿Qué transgresión hay en comer después de haber terminado un ayuno? Ninguna, diría uno, pero él no podía hacer uso del poder que el Eterno le había otorgado para su propio beneficio si el Eterno no se lo había mandado. Por eso él cumplió a la perfección estos mandamientos, porque solo vino a hacer lo que el Eterno le dio. Nunca se vio a sí mismo como algo para ponerse a sí mismo y sus necesidades, incluso por encima de la misión que el Eterno le había dado. Verso 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras
que le hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Cualquiera que no escucha las palabras que el Eterno ha hablado. Verso 20 de Deuteronomio 18 dice, el profeta que tuviere presunción de hablar palabra en mi nombre, ahora este profeta usa el nombre del Eterno, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Un profeta que habla en nombre de dioses ajenos, o un profeta que habla en nombre del Eterno, y no se cumple la palabra del Eterno, pues tal profeta morirá. La sentencia sigue siendo la misma. Y si se dijera en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Yahweh que nos ha hablado? Dice sencillo, si el profeta hablara en nombre de Yahweh y no se cumpliera lo que dijo, pues entonces ni aconteciere, eso no es palabra de Yahweh. Yahweh no lo ha hablado, con presunción suya, de su propio corazón, ha hablado tal profeta, no tengas temor de él, dice el Eterno. Y hubieron muchos así. Leamos una porción del discurso que el Eterno le da a Jeremías con respecto a estos falsos profetas. Dicen atrevidamente, ya con esto vamos terminando, dicen atrevidamente a los que me irritan. Yahweh dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre ustedes. Miren cuál era la visión de muchos profetas que decían venir de parte del Eterno. En momentos de adversidad, cuando Jeremías tenía la revelación de que por la transgresión y el pecado del pueblo, el templo sería destruido y Jerusalén o Judea sería llevado cautivo en guerra por los babilónicos a la cabeza de Nabucodonosor, ellos decían, no, paz y prosperidad, no te preocupes, eso no va a pasar. Y si nos van a llevar alguna vez cautivo, en 2 años vamos a regresar, no te preocupes. Cuando a Jeremías se le dijo, 70 años descansará la tierra y no regresarán aquí. Entonces, estas son las cosas que el Eterno dice, me irritan, porque están haciendo el mal y no les advierten que cambien de actitud, que cambien de su camino, más bien les profetizan bien. Verso 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Yahweh y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Yahweh saldrá con furor. Está hablando de la época del juicio, a la que nos acercamos también para las naciones. Y la tempestad está preparada y caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Yahweh hasta que haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. Nada lo va a cambiar. Nada puede cambiar lo que el Eterno ya ha establecido, lo que ya está en su palabra y sus juicios. No importa las cadenas de oración que alguien quiera hacer. No importa que una nación entera se tome de las manos y empiece a orar para que no venga o tal cual cosa que ya está escrito. El Eterno lo va a cumplir. Eso no lo va a cambiar su palabra. En los postreros días lo entenderán cumplidamente cuando esto ocurra, cuando esto se cumpla. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y yo lo habría hecho volver, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Cuál es el mensaje de un profeta del Eterno? Vuelvan a la Torá, vuelvan a los mandamientos, vuelvan a los pactos, vuelvan al camino del Eterno, dejen ese mal. Verso 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre. Dice, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo de que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño. Aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Yahweh. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Yahweh. Como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas, dice Yahweh, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Yahweh. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y le dicen, él ha dicho. He aquí, dice Yahweh, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Yahweh. ¿Por qué no hicieron ningún provecho con sus palabras? Porque los desviaron de la Torá. De hecho, menciona que hay sueños que desviaron al pueblo de olvidarse el nombre del Eterno por el nombre de Baal. El Señor dijo, eso es lo que significa Baal. Me ha dicho el Señor, y se han olvidado del nombre del Eterno.
Y terminamos con este versículo. Esto advierte Kefa, Pedro, en su carta. Dice él, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y esa es la historia que nos narra la Escritura. Hubo falsos profetas. Como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Adón que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y este capítulo 2, si usted se toma el tiempo de leerlo, él da una descripción detallada de cómo son estas personas, pero quiero centrarme en esta parte que dice por avaricia, o sea, por amor al dinero, sí, no sirven al pueblo eterno, sino sirven a su propio vientre, por su comida, y esto se quejaba también Pablo, y nos damos cuenta que esa es una de las cosas que él dice, habrá falsos maestros. ¿Cómo identifican estos falsos maestros? Pues ven en los hermanos y en las congregaciones, no los ven como almas a las que el Eterno ha puesto delante de ellos, sino como una manera de hacer negocios a través de ellos, de qué ganar con ellos, y por eso inventan los diezmos, inventan las fiestas de las primicias, donde me das toda la primicia que tú tengas, y tráiganlo al Señor, y tráiganlo aquí, y tantas cosas, donde desconceptúan lo que es el mandamiento del diezmo, porque no lo conocen, y lo tergiversan a un nivel en el cual se enriquecen y lo dicen ellos en nombre del Eterno, o porque una congregación, o cómo va a sobrevivir la iglesia o la congregación, pues el testimonio que el Eterno ha dado es de que Él respalda y Él sustenta a aquellos que han buscado servirle realmente a Él y no servirse a ellos. Y ese es el mensaje que Kefa, Pablo, está escribiendo. Como les digo, ustedes pueden leerlo en sus hogares, todo el capítulo donde describe la actitud de esas personas, la actitud de estos hombres, y diría hasta mujeres, podría haber, claro, también las hay, que enseñan de una manera en la que han seguido el error de Balaam. Buscan trabajar al Eterno por lucro, por ver qué ganar, y no esperando que el Eterno dé su paga en la vida postrera, en el reino, en la instauración del reino, donde Yeshua pagará a cada cual conforme a su obra, sino que buscan hacer su ventaja, su riqueza, o tal vez no riqueza, pero tal vez su ganancia en este mundo. Desechando la enseñanza de Yeshua que dice, no hagas tesoros en la tierra, donde hay ladrones, donde te van a robar lo que tengas, pero haz tesoros más bien en el reino, esperando a la venida del reino. Allí no hay ladrones que te lo quiten, eso será pagado. Y Pablo también escribe diciendo, yo sé en quién he creído y sé que Él es justo para reservar y guardar mi depósito en aquel día para pagar conforme a su justicia y conforme a lo que ha hecho. Entonces,